Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 193 de Demoliendo Mitos de la Política. Charlas completamente en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Al otro lado de la pantalla nos acompaña desde Madrid, España, el señor Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? Muy bien, lloviendo como siempre en los últimos tiempos. Mucha lluvia últimamente por Sí, Madrid, ¿verdad? sí, mucha, vamos, no deja. El mundo al revés, porque hoy aquí en Berlín un día precioso, aunque bueno, yo todavía resfriado desde hace algunos días y por ende todo el día aquí en casa y de reposo, pero el día fuera muy bonito. A propósito de cosas bonitas y no tan bonitas, querido Juan Antonio, ¿cuántos cambios en estos últimos días entre ellos el el denominado Día de la Liberación? Aquí algunas imágenes al respecto, porque el día de ayer o antes de ayer, Trump determinó la imposición de aranceles al comercio de prácticamente todos los países del mundo en un acto frente a trabajadores de la industria automotriz y metalúrgica estadounidense. Un anuncio, si bien esperado, aún así verdaderamente contundente, con muchas diferencias según los países, ¿verdad? Para Europa, un golpazo con un arancel del 20%, para los países asiáticos, aranceles más elevados aún, y para el resto de los países no incluidos en esa lista de países con aranceles muy elevados, un 10% como tarifa plana. Querido Juan Antonio, ¿qué análisis podemos realizar de esto? ¿Qué quiere Trump? ¿Podrá efectivamente materializar sus objetivos? ¿Qué aparece detrás de todo esto? Bueno, a ver, por empezar, porque claro, a veces uno escucha cosas y yo creo que lo que se hace al final es confundir a la gente. A ver, primero, esto no es un plan improvisado. Es decir, esto no se ha levantado Trump de mal humor el otro día y ha dicho, le voy a poner aranceles a todo el mundo. Es decir, esto no es, las cosas no se hacen así y por lo tanto esto es algo que entra dentro de un plan estratégico de mayor envergadura que de alguna forma explica un movimiento tan drástico y tan imprevisible, ¿no? En cuanto a si va a funcionar, si no va a funcionar. Es un movimiento arriesgado, es decir, porque esto conlleva unas distorsiones en la economía global y en la propia economía de los Estados Unidos que pueden ser graves, ¿no? O sea, entonces, primera premisa es que nadie piense que esto es una improvisación de Trump, una de sus típicas salidas de tono y ya está. De hecho, los aranceles se han puesto en marcha inmediatamente. En segundo lugar, por lo que luego hablaremos, que todo el mundo lo tenga claro. Los aranceles no son como las sanciones, aunque pueden tener un efecto parecido. Pero hay que decir, las sanciones, estas sanciones que Estados Unidos pone a diestro y siniestro cuando no le interesa la política o no le conviene un determinado gobierno en un país, las sanciones son ilegales salvo que estén amparadas en una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y son ilegales conforme a las reglas de la Organización Mundial de Comercio y respecto a la propia Carta de las Naciones Unidas. Es decir, si no están amparadas en una resolución, es decir, si no están amparadas en el derecho internacional, son ilegales y son un acto de hostilidad. Esto lo recuerdo siempre porque en el fondo poner aranceles también es una forma, digamos, suave de poner sanciones. Es decir, pero que no son lo mismo. Pero que la gente recuerde que las sanciones son ilegales. Cada vez que se habla de
Estados Unidos impone sanciones a Rusia, la Unión Europea le impone sanciones a Rusia o a Irán, la Unión Europea le va a imponer sanciones a Estados Unidos. Todo eso es ilegal conforme a las reglas de la Organización Mundial de Comercio y la Carta de Naciones Unidas. Por lo tanto, los estados que lo llevan a cabo son una pandilla de estados delincuentes. Para irnos entendiendo y que la gente sepa identificar claramente dónde está la banda y dónde está el sheriff. Dicho esto, es difícil entender unas medidas tan drásticas. Otra cosa es cómo estén elaboradas, que eso también comentaremos porque tiene su gracia, ¿no? Todo el mundo ha visto lo de los pingüinos. Pero unas medidas tan drásticas es difícil entender sin analizar el contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico? Bueno, la economía global posterior a la Segunda Guerra Mundial viene definida por lo que se denomina el consenso de Washington, es decir, los acuerdos de Bretton Woods y, bueno, pues que en el cual se establecían una serie de normas, entre ellas, por ejemplo, que y la más importante, yo creo, en cierto sentido, era que el dólar se convertía en la moneda de reserva y la moneda, digamos, hegemónica o principal a la hora de realizar transacciones internacionales. Esto dio lugar, toda la economía y el desarrollo de las fuerzas productivas a partir de la Segunda Guerra Mundial, a un modelo de economía financiarizada. Es decir, no era una economía real de producción material, sino más bien una economía de casino, donde una infinidad de productos financieros y una gran importancia a la bolsa son las que nos vienen marcando, bueno, pues cuando una economía va bien o no va bien, si la bolsa sube, la bolsa baja, si, bueno, pues qué dicen las agencias de calificación o el GP Now de la Fed Atlanta y cosas por el estilo. Todo esto es un casino. Todo esto es un casino. Al final, la potencia económica está en tu capacidad de producir en el sector primario, en el sector secundario, en servicios. Esa capacidad de producción es lo que determina realmente la potencia económica de un país. Bien, pero esto no es lo que esto es, lógicamente, en la época de la primera y segunda revolución industrial, el mundo de anteguerras, donde la economía de un país se medía por las toneladas de acero que se producían al año o incluso por las toneladas de ácido sulfúrico, es decir, cosas de este tipo, es decir, que eran objetivamente medibles, nos daban la capacidad y la potencia económica de un país. Esto, como digo, fue desapareciendo, sobre todo en las economías más desarrolladas. Se creó una economía no real, una economía financiarizada, que ha conllevado, bueno, pues como, digamos, más claramente todavía que en la época del mercantilismo, de la economía industrial, a las crisis cíclicas capitalistas, las hemos vivido a lo largo de todos estos años. Pues, hombre, por los que tenemos ya esta edad, pues podemos recordar la del petróleo del 73, la de los dragones asiáticos, .com, la crisis de la subprime. Hemos conocido diversas crisis cíclicas, ¿no?, que se han producido. También es evidente, aunque esto no lo quieran reconocer algunos, que se produce una caída tendencial de la tasa de ganancia, una de aquellas leyes marxistas que estableció en su crítica de la economía política. Es decir, dicho para que cualquiera nos entienda, que cada vez hay que invertir más para sacar $1 de beneficio o €1 de beneficio. Claro, llegará un momento en que el día que haya que invertir €1 para sacar €1, ya no lo inviertes y la economía colapsa. Y todo esto se ha ido también, de alguna forma, pudiendo sostener, porque en el fondo, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, aunque hubo un proceso de descolonización, se ha mantenido claramente un sistema neocolonial donde había una extracción de materias primas, por tanto, de valores de economías pobres, de economías de lo que se denomina el tercer mundo, hacia las economías desarrolladas. Y,
bueno, a todo ese proceso, finalmente, con el desarrollo de la tecnología, se le llamó globalización. Y esto es lo que ha entrado en crisis. No ahora porque Trump haya establecido aranceles, no porque Putin iniciara la operación militar especial en Ucrania, no porque hubiera un bichito estos años pasados y por lo tanto nos llevó a una situación de pandemia y que tuvo sus repercusiones económicas. No, ya era un proceso que venía, incluso ya desde esa crisis de la subprime, donde se veía que en el momento que hay un corte en las cadenas de suministro o hay problemas geopolíticos, pues se van a producir distorsiones en esa economía globalizada. Este es un poco el contexto histórico en el cual nos podemos marcar, ¿vale? Entonces, en este contexto histórico de crisis de esa globalización, llega Trump y establece un plan de choque, ¿no? Trump, ¿cómo lo vende? Bueno, pues primero lo vende como el típico gángster que extorsiona a toda su zona de influencia, ¿no? Es decir, ¿quién es el padrino de esta ciudad? ¿Vale? Y el padrino pues acaba extorsionando a todo el mundo, ¿no? O haces lo que yo quiero, o te pongo aranceles, o haces lo que yo quiero, o te pongo sanciones, o haces lo que yo quiero. Es decir, con lo cual su forma de negociar es esa, la del gángster, es decir, te voy a clavar tanto de aranceles para obligarte a negociar y en esa negociación yo te voy a decir que bajo los aranceles si tú haces lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Pues algo que vaya en consonancia con los intereses de Estados Unidos. Por ejemplo, vete alejándote de China, no hagas tanto comercio con China o con Vietnam o con no sé quién, no compres petróleo a Venezuela o a Irán y yo te bajo los aranceles. En el fondo, es una forma de negociar. Aquí en algunos manuales más se decía la teoría de la cabra. Dos se ponen a negociar en una mesa y entonces uno de ellos coge y en la habitación donde están negociando mete una cabra. Y entonces la cabra empieza a varar, a topar, no hay quien aguante allí, es decir, y hay un momento en que el otro negociador dice, oye, a ver, sácame de aquí la cabra, que aquí no hay quien, así no hay quien pueda hacer nada, ¿no? Y es cuando el negociador que ha metido la cabra dice, bueno, vale, saco la cabra, pero ¿qué me das a cambio? Claro, es decir, y entonces ya juegas con esa posición de ventaja, ¿no? Es decir, bueno, pues esto es corto. Entonces, bien, pues Trump llega y suelta todo este tinglao de aranceles que lo que hace es iniciar, lo llaman guerra comercial, en el fondo más bien parece una guerra monetaria, y bueno, pues decide bajo una fórmula que es ridícula realmente, es decir, impone una tarifa plana a todos los países del mundo, menos a unos poquitos, creo que Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y no sé si hay alguno más. ¿Y esto por qué? ¿Porque son amigos de Trump? No, simplemente porque como no hay relaciones comerciales, pues ¿qué aranceles le vas a poner? Claro, si la balanza comercial es cero, los aranceles sobre cero son cero, aunque le pongas el 2.500%. No tiene ningún sentido. Aunque es verdad que, bueno, se mantiene una balanza comercial con Rusia de importaciones rusas a Estados Unidos aproximadamente unos 3.500 millones de dólares. Pero claro, fundamentalmente es uranio, que lo necesitan las centrales nucleares norteamericanas. ¿Cómo la vas a cortar? ¿Cómo la vas a poner aranceles? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, y bueno, pues caso parecido de Bielorrusia o de la República Democrática Popular de Corea, ¿no? Entonces, bien, Trump lanza esta política de aranceles. La fórmula, no sé si la tienes por ahí, Ezequiel, es muy curiosa. Como cualquiera que la vea, pero sí, parece una ecuación tensorial sacada de un manual de relatividad general, pero es una estupidez de fórmula. Lo que viene a decir es que tú coges las exportaciones, le restas las importaciones y eso se llama el déficit comercial. Lo divides entre las importaciones y ya está. Ya está, eso es toda la fórmula.
han metido ahí dos factores de elasticidad que resulta que como unos 0,25 y otros 4 por 0,25 es 1. 1 por lo que sea es 1. O sea, no varía, es lo que sea. Pero con lo cual la fórmula es una tomadura de pelo. El método más bien parece ser que es, pues yo le pongo una tarifa plana del 10% a todo el mundo, y luego pues aplico esta formulita, ¿no? Digo, bueno, pues exportaciones menos importaciones y divido entre importaciones, multiplico por ciento el porcentaje de aranceles que yo tengo que imponer. Como soy muy bueno, lo divido por la mitad. Ejemplo, yo tengo aquí, por ejemplo, los datos de la Unión Europea, ¿no? Es decir, las exportaciones a Estados Unidos y la Unión Europea son unos 605.000 millones de euros. Las importaciones desde Estados Unidos son unos 370.000 millones. Resto, 235.000 millones, 235,6, es el déficit comercial. Divido entre esas importaciones, 605.000 millones, y me sale, y multiplico por 100, me sale 39%. Bueno, pues ese 39% dividido entre 2, redondeo, 20%. Ya está. Este es todo el secreto de la gran solución económica que todos ahí en la Casa Blanca pensando con tantos asesores y tanta gente. Bien, bueno, ¿esto qué veis aquí? Bueno, es decir, a mí me recuerda a ecuaciones tensoriales de mi época de estudiante de física, de relatividad general. Es decir, pero en el fondo es eso. SXY son las exportaciones, el MI son las importaciones, dos coeficientes de elasticidad abajo, que es 0,25, 1 y 4 el otro, 4 por 0,25 es 1. 1 por importaciones. Luego, entonces, el déficit comercial arriba, importaciones abajo. Ya está. Eso es todo eso. Una división. Esto lo hace cualquier chaval, cualquier estudiante de primaria. No tiene ningún secreto, es decir, ningún secreto. Bueno, pues la intención de Trump, es decir, es que le deje, porque los pobres Estados Unidos, todo el mundo les gorronea, todo el mundo se aprovecha de ellos, y Trump dice, ya está bien, desaprovechen, y entonces yo quiero recuperar para la economía norteamericana aproximadamente unos 700.000 millones de dólares todos los años, que es un 2,4 del actual Producto Interior Bruto de los Estados Unidos, ¿no? Bien, esto es más allá de que, como muchos economistas dicen, esto provocará inflación y nos lleva a una recesión económica. Se calcula que aproximadamente pueda subir un 1,5% la inflación, ¿no? Bueno, esto puede ser, y efectivamente, pero yo creo que cuando se ha tomado la decisión de hacer esto, ya se contaba con esas consecuencias, ¿no? De alguna forma, estos 700.000 millones era lo que en campaña electoral Trump ya dijo, así que no debía de coger de sorpresa, que dijo, bajaré los impuestos y eso lo financiaremos con aranceles. O sea, no ha dicho nada que no hubiera dicho ya antes, no es algo improvisado, esto lo tienen claramente pensado. Y bueno, pues más allá de toda la palabrería que ha utilizado Trump, ¿no? y esto de que nos están gorroneando y se aprovechan de nosotros, etcétera, etcétera, que bueno, eso todo es un discurso que no tiene ningún fundamento, y en cualquier caso sería al revés. Lo que la economía norteamericana se ha aprovechado del resto del mundo, gracias precisamente al dominio del dólar, a ese neocolonialismo y a la utilización de la presión política y militar que los Estados Unidos han hecho sobre muchas naciones para expoliar sus recursos. Es decir, más bien sería el contrario. Pero bueno, este es el argumento, los argumentos que Trump expone para justificar el plan, ¿no? Es un plan de choque, porque no ha ido poco a poco. Yo creo que aquí hay un factor interno, es decir, Trump tiene que darse prisa, porque a lo mejor dentro de un año igual ya no tiene la posibilidad de hacerlo con la misma facilidad que ahora. Trump tiene un grave enfrentamiento, y lo estamos viendo con este tema de los aranceles, con la Reserva Federal. De hecho, hay un tuit, creo que es de hoy mismo, de Donald Trump,
casi exigiendo a la Reserva Federal que baje los tipos de interés. Parece ser que Powell no va a bajar los tipos de interés y ahí hay un choque tremendo entre la administración de la Casa Blanca y la Reserva Federal. Es decir, hay un factor interno que quizás haga que Trump tenga que ir más rápido de lo que a lo mejor sería normal, ¿no? Como digo, yo creo que en ese plan de choque hay dos ejes fundamentales. Una es financiar esas bajadas de impuestos, reducir deuda, financiar programas estrella de su administración y recuperar capacidad productiva en la economía norteamericana. Y esto sí ya es más importante. Es decir, de alguna forma desviar el curso de lo que es la economía financiarizada, la economía de casino que decíamos al principio, a una economía más real, una economía de producción. Y aquí ya, visto más o menos todo esto, sí que podríamos empezar a hablar ya de, vale, cuáles son los objetivos geoeconómicos, geoestratégicos y geopolíticos de estas medidas. Adelante, Juan Antonio, muy interesante hasta acá el análisis. ¿Cuáles los objetivos geoeconómicos? Primero los geoeconómicos, efectivamente, porque sí. son los más evidentes, ante cualquier observador, los más evidentes de este tipo de política, ¿no? Bueno, como más o menos hemos indicado un poco. Primero, financiar la deuda. ¿Por qué? Porque el dólar por sí solo ya no es suficiente. La deuda norteamericana ha ido incrementándose y sigue incrementándose mes a mes, trimestre tras trimestre, año tras año. Estamos ahora mismo en más de 37 billones de dólares, trillions, si los pensáis en la nomenclatura anglosajona. Es decir, y eso ya genera unos intereses anuales que superan el presupuesto de defensa norteamericano, que es un billón de dólares prácticamente. Entonces, solamente ya los intereses de la deuda, fíjate, superan los intereses de la deuda a todo lo que va a ganar por los aranceles que ha puesto. Ya, es una burrada. No es una burbuja, es un burbujón que el día que pinche eso, vamos a ver que efectivamente no hay posibilidad de acometerlo. Entonces, de alguna forma, Trump lo sabe, no solamente porque Trump sea un empresario, sino que pues, está rodeado de gente que todos tienen que ver con grandísimas empresas y multinacionales norteamericanas. Hombre, y saben hacer números. Luego, de alguna forma hay que sacar dinero para financiar la deuda. ¿Y por qué decíamos que el dólar ya no vale? Porque el dólar durante muchos años ha sido lo que ha permitido a Estados Unidos endeudarse e ir acometiendo la deuda. Porque toda transacción internacional tenía que hacerse a través de dólares, los países tenían que conseguir dólares que tenían que pedir a la Reserva Federal, pagar por ello, y con eso se financia la deuda. Pero lo que estamos viendo es un proceso que ya viene de hace años, 15 años o así, en el cual el dólar va teniendo una curva descendente, suave, muy suave, pero descendente en cuanto a su utilización en las transacciones comerciales internacionales. Es decir, el dólar va dejando cada vez menos dinero para financiar esa deuda. Por lo tanto, ya el dólar, a lo mejor en este momento, y si no va a ser en un breve plazo, no va a ser suficiente para acometer la deuda, ¿no? Decía antes, recuperar la capacidad productiva. ¿Qué significa eso? Llevarse a Estados Unidos en corporaciones industriales, ingenieros y capitales, para que Estados Unidos efectivamente tenga capacidad productiva real, capacidad productiva de economía real. Por eso estamos viendo cómo Mercedes o BMW
o algunas otras empresas automovilísticas empiezan a pensar no en que van a tener que pagar los aranceles a Estados Unidos, sino en fabricar los coches en Estados Unidos y así no hay que pagar aranceles. Es decir, llevarse las fábricas, llevarse los ingenieros, llevarse el capital para invertirlo allí. Otro objetivo geoeconómico, pues sencillo. Al yo acometer aranceles, voy a provocar una bajada, una depreciación del dólar. Un dólar más débil me va a permitir importar más barato. Y por lo tanto, claro, al resto de países significa que exportar a Estados Unidos le va a costar más. Es decir, va a poder, de alguna forma, aumentar su competitividad. Un dólar más bajo respecto al euro, por ejemplo. Pues claro. Es decir, cuando... y entonces, ¿eso qué permite? Pues, de nuevo, un flujo de capitales hacia y de productos hacia Estados Unidos. Y por último, poder usar el tema de los aranceles como carta de negociación. Es decir, oye, yo te he puesto estos aranceles, pero te los puedo bajar. ¿Cómo? Vamos a negociar y a cambio de que, bueno, pues hagas alguna cosa que yo quiero, pues yo te los puedo bajar. Por ejemplo, y estamos hablando del tema geoeconómico, por ejemplo, que me compres bonos del tesoro, que me compres deuda. Y así yo puedo seguir sosteniendo la deuda. Me la están comprando. Es decir, son 4 medidas, o sea, 4 objetivos geoeconómicos que son factibles con esta política de aranceles. Financiar la deuda, relocalizar, es decir, llevar a Estados Unidos consorcios, capitales, ingenieros y demás, depreciar el dólar para aumentar la competitividad en las transacciones internacionales y negociar con los aranceles a la baja a cambio de, bueno, pues una serie de ventajas que yo pueda conseguir en la negociación, ¿no? Que pueden ser políticas, pueden ser geopolíticas, pueden ser militares, pero pueden ser perfectamente económicas, como es, me compras bonos del tesoro, me compras deuda. Eso yo creo que esto tiene luego una importante significación desde el punto de vista ya del orden económico mundial, porque esto es un retorno a las políticas proteccionistas. Las políticas proteccionistas de forma clásica se han utilizado cuando el objetivo era lograr un avance económico. Yo sé que esto a los liberales, a los economistas liberales les chirría, ¿no? Pero esta es la realidad y vamos, es tal realidad como que esto es lo que utilizó el Reino Unido, todas sus políticas en el siglo XVI y XVII, donde tenían aranceles del 40 y tanto, 50% sobre los productos, frente a los aranceles que había en Europa, que iban entre el 5 y el 20%. ¿Qué hizo eso? Que la industria textil británica estuviera protegida, hubiera una gran acumulación de capital, de capacidad de inversión y cuando hay un desarrollo tecnológico se pudiera aprovechar y de ahí viene la primera revolución industrial que se produce en el Reino Unido. Y eso fue gracias a una economía protegida. Entonces, bueno, pues estas políticas proteccionistas que ya digo, los economistas liberales suelen decir que, claro, pero esto al final fastidia al consumidor, ¿no? Porque va a tener no tiene la misma libertad de comprar el producto que él quiere o lo tiene que comprar a precios más altos. Bueno, sí, esas cosas son verdad. Pero claro, si tú en vez de ir a la cuestión personal de lo que tú quieras, porque quieres un modelo de coche determinado o lo que sea, tú vas a lo que es la economía
del país, la economía nacional, pues las políticas proteccionistas se han utilizado siempre para lograr un avance económico. Y yo creo que este es el... Juan Antonio, recapitulo entonces los objetivos. En primer lugar, la reindustrialización. Sí, reindustrialización. En segundo lugar, la disminución de la deuda. Financiar la deuda. El financiamiento de la deuda a través de la devaluación del dólar. En tercer lugar... La devaluación del dólar, no, la financiación de la deuda es porque te va a entrar más dinero. Si yo te cobro porque para los productos que tú quieres vender en Estados Unidos, yo estoy consiguiendo dinero. Y eso me sirve para financiar la deuda o para otro tipo de inversiones. El reindustrializar, es decir, llevarse las industrias de capital de otros sitios a Estados Unidos, el depreciar el dólar para aumentar la competitividad de lo que yo venda, porque claro, el dólar más barato, y negociar utilizar los aranceles como carta de negociación para obtener otro tipo de ventajas, ¿no? Por ejemplo, la compra de bonos del tesoro. ¿no? Sí, la devaluación del dólar además genera una reducción de las tasas de interés de la deuda, ¿no? Cuanto más débil el dólar, más pagable, más pagables o más refinanciables esos dólares de deuda, ¿sí? Bien, entonces todos estos cuatro objetivos unificados. Claro. Bien. Ten en cuenta que, como decía, ¿no? En esas políticas proteccionistas, claro, lograr un avance económico es aprovechar una ventaja tecnológica. La ventaja tecnológica en estos momentos, que son las grandes tecnológicas, ¿qué necesitan? Necesitan recursos, es decir, inversión y tecnología. Necesitan energía y necesitan materias primas. Las famosas metales críticos, las tierras raras y todo esto, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace falta, ¿verdad? No extraños y fantasmagóricos productos financieros, ni juegos de bolsa, ni nada por el estilo. Entonces, claro, si tú lo que pretendes, de alguna forma, es pasar de una economía financiarizada a una economía real productiva, claro, tienes que acometer estos problemas. Y además lo quieres hacer teniendo una deuda impagable. Una deuda impagable. Luego tienes que tomar medidas de este tipo, ¿no? Ese sería todo el aspecto geoeconómico, que ya es importante, porque fíjate, es decir, acabar con la financiarización, con el consenso de Washington, en definitiva es acabar con Bretton Woods. Si volvemos a una economía productiva, con políticas proteccionistas, ¿qué significa esto? El fin de la globalización. Se acabó. Y de hecho, la Organización Mundial de Comercio está quedando como una institución absolutamente obsoleta, de la cual nadie se preocupa ni dice nada. Es decir, estamos volviendo a eso, a un modelo que, posiblemente no igual, porque las circunstancias históricamente determinadas cambian, pero análogo a lo que había antes del consenso de Washington del año 45. Esto tiene implicaciones muy gordas. Cuando hablamos del fin de la globalización, algunos a lo mejor se entera hoy, pero esto es una cosa que ya venimos hablando desde hace años, porque es un proceso histórico que ya estamos viviendo. Ahora, si quieres, podemos hablar un poco de los objetivos geoestratégicos. Sí, antes, solo como referencia, antes de la Organización Mundial de Comercio, en su lugar aparecía el GATT en inglés, en español, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, sí establecido por el propio, por Bretton Woods, propiamente, por los acuerdos de Bretton Woods, a partir de los cuales los países de manera bilateral determinaban las tasas de cambio entre sus monedas, los aranceles y demás, sin las reglas generales impuestas por la Organización Mundial de Comercio, tendiente hacia al neoliberalismo y por ende hacia la liberalización del comercio, de los capitales, etcétera, ¿sí? Bien. Juan Antonio, adelante, perdón. Entonces, entraríamos a ver qué objetivos geoestratégicos hay en esta medida, ¿no? En este plan. Uno, hombre, fortalecer la soberanía de la cadena de suministro norteamericana.
¿Y esto qué significa? Pues un plan de contingencia ante una posible gran guerra. Es decir, que si hay una guerra de gran envergadura, como pudiera haberla, por ejemplo, en el mar de China con China, o como pudiera haberla en Oriente Medio con Irán, o incluso ya pensando, es decir, en Europa, ¿no? Es decir, poder acometerlo porque tu cadena de suministro está asegurada. ¿Y por qué está asegurada? ¿Por qué? Porque tienes capacidad de producir. ¿Cuál es el gran problema que están viendo con la guerra en Ucrania? Pues que Rusia, que tiene capacidad productiva, de verdad les ha superado a todos. No pueden seguir el ritmo, porque ni Europa Occidental ni Estados Unidos tienen mismo la capacidad industrial de producir para acometer una guerra industrial de desgaste y prolongada. Entonces, esto haría que Estados Unidos, bueno, pues busque de nuevo tener una capacidad productiva que le permita resistir un evento de ese tipo. Para eso, claro, es necesario relocalizar industrias en Estados Unidos. De ahí el interés, por ejemplo, de llevarse la industria TSMC de Taiwán, que es la principal fabricante de chips. Porque para una guerra de gran envergadura, tú necesitas los chips. Los rusos lo sacan de las lavadoras, pero los norteamericanos no saben dónde sacarlo. Eso lo saben los rusos. Y Ursula von der Leyen. Pero los demás no saben. Es decir, entonces, tú necesitas tener esa capacidad. Tú necesitas saber que para producir 5 millones de proyectiles de artillería, tú necesitas acero, pero también necesitas una serie de productos químicos que te permiten fabricar el explosivo. Por tanto, si tú esos productos no los tienes, si tú además no tienes cadenas de fabricación, pues tú tienes un problema. Tú no aguantas una guerra de desgaste prolongada. Entonces, bueno, yo creo que desde el punto de vista geoestratégico, es decir, bien, tal como está la situación mundial, en un momento determinado, entre otras cosas porque ellos tienen planes para, de alguna forma, contener a China, contener a Irán, contener a cualquier otro estado que ellos consideran, bueno, pues antes decían gamberros, ellos autoritarios o que no están en el lado correcto de la historia, pues tú igual necesitas tener una cierta capacidad productiva que ahora mismo no tienes. Porque incluso la inmensa mayoría de los chips te llegan desde una islita en el Pacífico, que se llama Taiwán, que cualquier día cae bajo las garras de tu peor enemigo, que es la China popular. Entonces, la situación, desde el punto de vista geoestratégico, es delicada y hay que acometerla. Otro aspecto, como decía antes, si yo tengo los aranceles como carta de negociación con países, voy a iniciar negociaciones bilaterales con ellos y a cambio de bajarle los aranceles, puedo entrar a conseguir ventajas políticas o geopolíticas, no solo económicas. Con algunos puede ser, no, tú cómprame deuda, cómprame bonos del tesoro y yo te bajo los aranceles. Pero en otros no, en otros puede ser, no, yo te bajo los aranceles si rompes tus relaciones comerciales con China. Claro, porque ¿cuál es el problema que tienen con China? Pues que China domina ahí las cadenas comerciales en todo el mundo. Que es prácticamente el primer suministrador de mercancías a nivel mundial. Y eso lo ha perdido Estados Unidos en los últimos 3 décadas. Entonces, una forma de intentar recuperarlo es decir, yo, país tal, yo te bajo los aranceles, pero hombre, me tienes que hacer un favor. Es decir, deja de comerciar con China, no le alquiles ese puerto a China, no le compres esos productos a China, etcétera, etcétera. Con tal de intentar dañar a la economía china, que es el gran competidor. Entonces, estos dos serían los dos grandes objetivos geoestratégicos. Fortalecer la soberanía de la cadena de suministro, es decir, poder relocalizar capacidad productiva en los Estados Unidos y poder impulsar relaciones bilaterales con países
a cambio de alguna forma, fastidiar a sus competidores o a sus adversarios geopolíticos. Y por último, nos quedaría qué objetivo geopolítico tiene todo esto. Porque esta es la parte más importante. Esta es la parte más importante. Bueno, pues posiblemente, quizás sea un poco prematuro todavía hacer un análisis geopolítico, dado que al fin y al cabo el plan pues tiene que 48 horas de vida. Es decir, pero yo creo que sí se puede de alguna forma hacer una primera valoración, ¿no? Es decir, como objetivo geopolítico, bueno, pues si el consenso de Washington ya no vale, si lo que habíamos montado como economía financiarizada deja de valer, es decir, y así estamos viviendo un proceso de desdolarización. Si hay potencias emergentes que surgen y son competidoras, que además estas potencias emergentes, en función del dilema de seguridad, van convergiendo, por ejemplo, los BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái o otras tantas entidades que se van conformando para competir, para enfrentarte a la hegemonía global. Si tú estás viendo eso, pues a lo mejor, si ves que va a ser inevitable, aunque tú intentes mantener la hegemonía global, con Estados Unidos, intente mantener la hegemonía global, si ve que va a ser inevitable, igual puede intentar moldear ese nuevo orden multipolar que se avecina. Es más, si eso es así y han hecho este diagnóstico, entonces es posible que hasta les intente acelerar el proceso de acabar con el viejo orden y que llegue ese orden multipolar mientras ellos siguen todavía siendo poderosos y no esperar a que ocurra cualquier cosa, cualquier situación de crack, cualquier situación de imprevista, y entonces se encuentren que se tienen que sentar en esa mesa del nuevo mundo multipolar en peores condiciones. Igual interesa acelerar el proceso ahora que todavía pueden dominar parte del tablero de juego, ¿no? Entonces, bueno, pues sería la política de la fortaleza América, en el cual, bueno, pues Estados Unidos podría sobrevivir en ese orden multipolar con cierta fortaleza. Y bueno, pues por eso, de alguna forma, en este plan de aranceles y demás, también, si vemos, los mayores aranceles van contra países asiáticos y no solo contra China, es contra India, contra Vietnam, es decir, porque claramente se ve que ellos observan que Eurasia, la isla mundo, se convierte en el gran adversario de mi hegemonía y por lo tanto mi fortaleza América, ¿cuál va a ser? América y la Europa occidental. Y la Europa occidental incluso con menos importancia en un momento dado. Y bueno, pues de alguna forma esto tiene posibilidad de que sea así, de que tenga éxito. Puede, de alguna forma, el plan de Trump, todo este tinglao, de alguna forma, conseguir estos objetivos. Puede. Es decir, ¿por qué? Porque yo no considero que esto sea un impulso de Trump que, como decía antes, se ha levantado cabreado, ha discutido con Melania y entonces ha decidido hacer esto. No. Esto es un plan que yo creo que tiene más profundidad de lo que aparece por ahí y a lo que dedican las portadas de todas las furcias mediáticas estas, como dice César Vidal, y yo creo que es un plan bastante pensado para intentar que los Estados Unidos, no sé si volverán a ser grandes de nuevo, pero al menos sí que tengan un puesto de privilegio en la mesa de un futuro orden internacional. ¿Puede fracasar? Posiblemente, pero esto ya es una apreciación a la cual todavía no puedo justificar de una forma muy argumentada. Es decir, posiblemente. ¿Por qué? Porque yo creo que para esto hace falta una planificación estratégica y de mucho más alcance y que necesita mucho más tiempo. Salir de buenas a primeras con un plan así
y ponte ahí a negociar bilateralmente con estados, a ver cómo salen unas cosas u otras. Tienes, dentro de un año y poco, tienen las elecciones de medio término, todo se puede fastidiar. Tienes oposición dentro del Senado, que ya se han puesto de acuerdo para tumbarte los aranceles con Canadá. Tienes oposición en la Reserva Federal, es decir, tienes oposición incluso en la propia Casa Blanca. Es decir, entonces, es muy difícil llevar un plan de tal envergadura sin una planificación estratégica y sin contar con el tiempo suficiente para garantizar el éxito. No sé, y así es como más o menos veo yo, teniendo en cuenta que, bueno, estamos hablando a 48 horas vista, ¿no? Es decir, yo estoy seguro que iremos teniendo muchos más datos y más apreciaciones en los próximos días y semanas, claro. Juan Antonio, y las clases dominantes en todo esto, porque en la economía de posguerra, la economía basada en los acuerdos de Bretton Woods, en la teoría económica keynesiana, en gran medida respondía a la voluntad de las clases dominantes con el apoyo de los estados y los correspondientes acuerdos con las clases trabajadoras de generar el desarrollo de la industria nacional, el crecimiento de la economía, la industrialización, etcétera, etcétera. Querían eso, y eso respondía tanto a sus objetivos económicos como también a una concepción ideológica, ¿sí? Las decisiones de los capitalistas responden, sí, principalmente a su bolsillo, pero también a decisiones no exclusivamente basadas en su bolsillo, sino incluso también, por ejemplo, en la formación de una burguesía nacional, en la defensa, etcétera, etcétera. ¿Qué rol ahora van a realizar las clases dominantes estadounidenses en todo esto? Porque sin ellas a bordo de este plan, difícil la materialización de todos estos objetivos. Claro, a ver, es decir, en el fondo aquí hay una contradicción dentro de la clase dominante. Las clases dominantes siempre, es decir, son las que están detrás de este plan. Es decir, esto no ha surgido de las asambleas de trabajadores de las fábricas de Detroit. Es decir, las clases dominantes son las que están detrás de este plan. Pero lo que pasa es que también están detrás del plan para tirar el plan. Es decir, hay una contradicción ahí. ¿Por qué? Porque evidentemente los sectores de la clase dominante que han abogado por el neoliberalismo, la economía financiarizada, el juego, la bolsa y todo este tipo bueno, esta economía de casino, que es puramente especulativa, que lo que hacía era, en el mejor de los casos, llevarse las empresas a donde pudiera explotar mano de obra barata y tuviera energía barata y tuviera materias primas al lado, y allí generaba el producto se vendía a través de las cadenas de distribución desde ese país, pero los beneficios acababan en los bancos de la metrópoli. Es una forma de neocolonialismo. Esto es lo que han estado utilizando las clases dominantes hasta recientemente. ¿Qué pasa? Ahora hay una fractura, hay una clara contradicción entre esas clases dominantes que quieren mantener el modelo, aunque el modelo se esté agotando. Pero como digo, encima es que si tú tienes potencias emergentes, tienes competidores económicos, cada vez utilizan menos el dólar, tú te has ido endeudando cada vez más. Pues claro, es decir, esa economía financiarizada se encuentra en problemas y saben que tiene fecha de caducidad. Si además hay riesgos de choques geopolíticos, sabes que tienes que tener una economía productiva, si no, tienes perdida la guerra, macho. Así de claro. Como la ha perdido toda la OTAN en Ucrania. La tienes perdida. Entonces, es decir, eso que indica que hay un sector de la clase dominante que ve esto y dice, pues hay que volver a una economía real, productiva, tanto en el sector primario como en el industrial, como en el servicio. Hay que ir a recuperar capitales, cerebros,
fábricas en el propio territorio, para tener una cadena de suministro real, propia, donde se produzca. Eso hay que protegerlo. Y si la tienes que proteger, tienes que ir a políticas proteccionistas. Es decir, vuelve a cambiar el modelo. Cambia totalmente el modelo. Entonces, ante eso, claro, ese choque en la clase dominante es lo que provoca esa contradicción que vemos, por ejemplo, entre las políticas de la Unión Europea en estos momentos y la política norteamericana. Es decir, ¿por qué? Porque hay ahora mismo una burguesía nacional, y digo todo esto entre comillas, porque el capital no tiene patria, y lo estamos viendo, los patriotas que son los de la Mercedes-Benz, que cogen el camino y se van a Estados Unidos. Es decir, esa es la mayor muestra de patriotismo alemán de la Mercedes-Benz. Entonces, como el capital no tiene patria, bueno, pues esta burguesía nacional lo que va a tirar efectivamente de un cierto nacionalismo económico para intentar, y eso les lleva al choque con ese otro sector del establishment, de la clase dominante, que lo que quiere es mantener el viejo modelo, primero porque es donde ellos tienen sus capitales, su riqueza, y segundo porque les ha dado muy buenos resultados. Y de ese choque, que es un choque realmente dentro de la propia clase burguesa, es donde se producen estas y donde salen estos planteamientos, ¿no? Evidentemente, si le preguntáramos a un trabajador norteamericano, pues seguramente diría hombre, que Trump está haciendo más por los trabajadores norteamericanos de lo que ha hecho Biden y Clinton. Claro, lógicamente, como que es una burguesía nacional. Claro, y pretende la industrialización del país. Es decir, va al desarrollo de las fuerzas productivas del propio país. ¿Cómo no van a estar de acuerdo? Claro. Y si eso ocurriera mañana en algún país de Europa, pues también, evidentemente. Ahora, ¿esto qué significa para el trabajador de otros países? Pues posiblemente problemas económicos, de desempleo, de que se le cierran sus fábricas, de aumento de inflación, de mayor pobreza. Es decir, estas son las contradicciones propias del modelo capitalista, sí. Pero esto es desde hace 2 siglos, ¿no? Que no es nuevo. En el caso de los países con exportaciones a Estados Unidos, ¿no? En el caso de la gran mayoría de los trabajadores industriales del mundo, las barreras arancelarias de Estados Unidos no van a generar como tales pérdidas de empleos en ningún modo, ¿no? Y Juan Antonio, segunda pregunta relativa a el éxito o el fracaso posible de esto. ¿Y el Estado? Porque en el modelo económico de la posguerra, en la economía keynesiana, el Estado presentaba una centralidad total, en primer lugar como mediador entre capital y trabajo, pero incluso también como Estado empresario, ¿sí? En todos los países de Europa esto clarísimo, en América Latina en gran medida también, incluso en Estados Unidos. Y todos estos, todas estas medidas e incluso todos estos movimientos políticos con la propuesta de los aranceles a la economía, a las importaciones, acompañan a la vez la idea de la reducción del Estado propia del neoliberalismo en todas sus variantes. Lo mismo si la progresista o la conservadora quieren la reducción del Estado. Entonces, ¿puede Estados Unidos motorizar la reindustrialización mientras genera la jibarización de su propio Estado? No puede. No. Y entonces... Claro, no, vamos a ver. Es decir, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las tesis de Keynes son previas a la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera informaron pues, políticas de la época de Roosevelt en los Estados Unidos, pero también políticas, por ejemplo, de los países fascistas en Europa. Claro, es decir, entonces era una intervención estatal, lo que se llama cebar la bomba, había una intervención estatal, entonces el Estado iniciaba toda una serie de inversiones en infraestructuras, en industrias, lo que sea, es decir, se cebaba la bomba, se iniciaba eso, se ponía en marcha el multiplicador keynesiano y tirabas de la economía para adelante. De hecho es así. Posteriormente a la Guerra Mundial se siguió con ella, pero se siguió porque de alguna forma permitía la creación de un estado de bienestar que solo tenía una función: evitar el avance ideológico de la Unión Soviética. O sea, el triunfo ideológico de la Unión Soviética, diciendo, veis, el capitalismo es mucho más eficaz
porque permite un grado de desarrollo mayor que el desarrollo del socialismo real. Claro, todo eso, evidentemente, era muy artificial. Tal es así que en el momento que colapsa la Unión Soviética, todo ese edificio keynesiano y del estado de bienestar y de demás se viene abajo. Y entonces lo que se inicia es el primer recorte de derechos sociales, derechos laborales, privatizaciones y toda esa monserga de hay que ir haciendo el Estado cada vez más pequeño, que no intervenga para nada en la economía, puro neoliberalismo. Que yo nunca he entendido muy bien lo del neo, a mí me ha parecido siempre liberalismo desde toda la vida, vamos, es decir, y ya está. Es decir, todo esto es un proceso, además, de comienzo de globalización económica y de cambio de lo que son las condiciones objetivas de pasar de una economía industrial, donde el sector primario cada vez tenía menos importancia, la industria se deslocalizaba y se llevaba a otros sitios donde hubiera mano de obra barata y todo ese proceso, y lo que se hacía era financiarizar la economía. Y entonces la economía era una especie de juego de bolsa y de compra y venta de productos financieros, fondos de inversión, TFDs, commodities y demás. Es decir, toda una especie de casino, de juego de casino, donde en el fondo, y lo que había detrás de todo ello, era el expolio neocolonial de muchos países. Por eso no vale para nada el argumento de Trump que dice, no, es que se han estado aprovechando de nosotros durante décadas, nos han gorroneado. No, vamos a ver, tengas cara. Es decir, aquí os habéis estado aprovechando del mundo entero durante décadas. Habéis estado robando al mundo entero durante décadas. Habéis estado viviendo del cuento durante décadas. Y cuando alguien os ha levantado la voz, le habéis bombardeado. Le habéis montado un golpe de Estado. Os habéis cargado al presidente o al líder. O habéis hecho lo que habéis tenido que hacer. Esa es la realidad. Con lo cual, es decir, si esto hubiera que poner en un balance económico, los Estados Unidos de América deberían mucho dinero, tendría que pagar muchos aranceles al mundo entero. Pero bueno, es decir, es lógico, ellos van a vender su película y vender películas ya sabes que se les da muy bien. Ellos van a vender su película y ya está, ¿no? Es decir, esto hay que entenderlo así y hay que comprenderlo. Es decir, no va a salir Trump diciendo lo que yo he dicho. Es lógico, él va a vender su forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahora, si se vuelve a políticas proteccionistas, si se vuelve a un tema de reindustrialización de la economía norteamericana, tendrán que fortalecer el Estado, que nunca ha sido débil en Estados Unidos, cuidado. No. Porque, es decir, mantener el complejo militar, o sea, el complejo militar e industrial necesita un Estado que tenga al menos buenos cimientos de cemento. Pero, por ejemplo, en economías típicamente capitalistas, financiarizadas, de este tipo como las de la Europa occidental, sin duda tendrán que llevar un fortalecimiento del Estado. Si no, no sé cómo lo van a hacer. Y si no lo hacen así, el plan no funcionará. ¿Qué puede llevar, evidentemente? ¿Cuál es la respuesta al plan de Trump? Hombre, pues ya lo estamos viendo. Muchos países, ¿cuál va a ser? Poner aranceles. Esto es lo más lógico. Oye, si me vas a cobrar por enviarte mis productos, te voy a cobrar por lo que tú me envíes. Esto es lógico. Con lo cual, esa dinámica, esa lógica interna va a producir que efectivamente otras economías del mundo comiencen a ser también proteccionistas y que comience de nuevo a haber contactos bilaterales entre unos países y otros para establecer relaciones comerciales o tratados de libre comercio entre unos y otros. ¿Y eso qué significa? Compartimentar totalmente, trocear totalmente la economía mundial, con lo cual todo aquello de la globalización, todo aquello del entrelazamiento, bueno, aquí todos dependíamos de todos y esto era, todo eso va a cambiar radicalmente. Una cosa es que la tecnología sí sea global, porque todos nos comunicamos a través de estas redes como estamos ahora mismo, y otra cosa es que efectivamente cuando veamos que hay un acuerdo económico pues entre China y Chile,
pues sea un acuerdo específico para esos dos países que acuerden efectivamente sus aranceles, sus tasas y demás. ¿En función de qué? En función de lo que un país necesita del otro y viceversa, que es bastante más lógico y natural que pensar en una globalización que solo beneficiaba a élites neoliberales, capitalistas, que, pues eso, que eran fondos de inversión, bancos, es decir, de economía financiarizada, es decir, de economía que no estaba sustentada en nada. No deja de ser curioso también que evidentemente la gran explosión de las monedas fiat, que no están sustentadas en nada, precisamente vengan de esta época, ya del final del consenso de Washington. Cuando Nixon, en el año 72, creo, tiene que eliminar el patrón oro sobre el dólar, porque ya no tienen oro suficiente para sostener la cantidad de dólares que han impreso en las maquinitas. Y a partir de ahí, la bola de nieve no ha hecho más que crecer y crecer y crecer y crecer. Aquí solo queda un misterio ya por resolver en todo este tema, es que, como sabes, el mayor tenedor de oro del mundo es Estados Unidos. Teóricamente está todo en Fort Knox. Trump habló y Elon Musk hablaron de convertir todo ese oro que está a precio, creo que la última vez que lo revisaron fue en los años 70 y tantos, convertir todo ese oro que está a precio de aquella época al precio actual del oro, que por cierto está disparado. De esa forma aumentaría los activos en el balance nacional, aumentaría los activos, e incluso te permitiría todavía cometer algo más de deuda, dado que tienes, digamos, más activos al actualizar el precio del oro. Pero por alguna razón, y hay sospechas y más que sospechas, no se quiere hacer el inventario de fondos, porque a lo mejor ya no hay tanto oro. A lo mejor ha desaparecido mucho oro para sostener, pues lo que han sido los brillantes Estados Unidos de América, como potencia mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, claro, eso sí que provocaría, si se hiciera un inventario y se descubriera que allí lo que hay, en vez de oro, es tungsteno, o que han desaparecido miles de lingotes, pues eso sí que sería un problema muy gordo para la economía global. Sería un problema muy, muy gordo. Con lo cual, me da la sensación que Elon Musk y Trump se han olvidado de hacer la auditoría de Fort Knox, lo cual ya de por sí es muy sospechoso. Recordemos siempre, inteligencia, que muchas veces se saca más información de la pregunta que de la respuesta, y se saca más información del silencio que del ruido. Respecto a esto del Estado y quizás incluyendo además otro factor más para el análisis, Juan Antonio, recuerdo ahora el caso de una fábrica de Samsung prometida y de hecho establecida en Estados Unidos, si no recuerdo mal, en Arizona, en el marco de la reconversión hacia la reindustrialización estadounidense. Los directivos surcoreanos de Samsung determinaron establecer una planta para la producción de microchips en Estados Unidos, en Arizona. En 2024, si no recuerdo mal, la implementación o la culminación del establecimiento de la fábrica. Hasta el día de hoy, por lo menos esta la última noticia, puede que hayan comenzado efectivamente la producción, pero hasta lo último leído no habían podido comenzar la producción de microchips en Arizona por falta de trabajadores calificados para las líneas de producción Claro, de esos elementos de alta tecnología. Sin un Estado generando las inversiones necesarias, en este caso en educación, en las universidades. Si no hay un plan, claro, ese es el tema. Falta el plan. Por eso decía yo que, ¿por qué podría fracasar todo esto de todo? Porque no hay un plan estratégico. Tú tienes que tener un plan. A ver, clásicamente todo el mundo habrá oído hablar de un plan quinquenal, para entendernos. Lo que en España eran planes de desarrollo, recuerdo. Es decir, en Argentina también, con Perón. Sí, planes de desarrollo, planes quinquenales. Es decir, tú tienes que establecer un plan y además tienes que establecerlo con la seguridad que se va a llevar. Pero a lo mejor seguramente primero, segundo, tercer y cuarto plan
quinquenal. ¿Vale? Eso significa a lo mejor 20 años. Tienes que tener la seguridad que además que independientemente del gobierno que haya y del color que sea, el plan se va a implementar. Es decir, tiene que haber un acuerdo de Estado, un plan de Estado admitido por todos para llevar adelante el plan. Es decir, y entonces tiene que haber un plan, pues claro, de educación, porque tienes que formar a trabajadores especializados, tienes que tener ingenieros suficientes, tienes que tener las materias primas aseguradas, o que las tienes o que te van a llegar, pero aseguradas. Es decir, tú no puedes poner toda una industria a intentar funcionar y cuando tienes toda, pues ahora no tenemos acero. Pues tienes un problema, claro. Tienes un problema. Entonces, tú tienes que montar altos hornos. Tienes que tener acero. Y si no es decir, no puedes, seguramente muchas de las cosas, no puedes depender del exterior. A lo mejor si es de México, pues sí, ¿no? De México te puede mandar, pues bueno, pues lo tienes ahí, hay unos acuerdos directos y es fácil de transportar. Es una cadena logística muy, muy pequeña, pero tú imagínate cadenas logísticas que tengan que traspasar un océano, para que te lleven a lo mejor el acero para para fabricar automóviles o aviones. No puedes depender. Al final, si tú quieres hacer eso, tienes que montar altos hornos. Y si quieres tener flote, tienes que montar astilleros. Y así con todo. Y así con demanda. todo. Y claro, en una industria muy tecnológica significa también muchos componentes tecnológicos. Y muchos componentes significan muchas tierras raras. Por eso digo que es que esto, es decir, conlleva una complejidad mucho mayor. Entonces, hombre, si uno dijera, no, es que se ha presentado Trump el plan estratégico para los próximos 20 años y son 6 tomos de 800 páginas, dices, habrá que echarle un vistazo, porque a lo mejor sí que han hecho un plan de verdad, pero claro, cuando te da la sensación que el plan es que han puesto una fórmula enrevesada, que es una tontería, una tarifa plana del 10%, han cogido, a ver, la lista de países del mundo, han cogido la lista y han puesto tarifa plana del 10%, y acaba la islita esta que está cerca de la Antártida, que lo único que viven allí todo el año son pingüinos, a los que les han puesto una arancel del 10%. A ver. Sí, sí. Además de todo eso, Juan Antonio, es que es surrealista. También necesaria la demanda para todos esos productos, porque si no, todos esos productos producidos ¿para quién? Y ahí también necesario el Estado como... Hombre, porque es que en una economía proteccionista, tú tienes que contar con un gran motor, uno de los grandes motores que es la demanda interna. Claro. Tienes la demanda interna. Es que si no, te pasa a depender de el plan sobre el carajo. Te tiene que depender de la demanda interna. Por lo tanto, tú tienes que hacer que, oye, pues si aquí estamos construyendo coches de Opel y de General Motors, esos son los que la gente, tienes que impulsar que la gente compre esos coches. No que compre Mitsubishis y BMWs. Pero eso al final también va a pasar en el resto de países, porque los alemanes o los japoneses dirán lo mismo. Por eso digo que la lógica de esto es se acabó la globalización. Se acabó la globalización. Es imposible. El momento que inicias políticas proteccionistas, inicias un proceso en el cual todos van a tener que adoptarlas precisamente para proteger todas sus economías. Inevitablemente. Otra cosa es, bueno, luego ya los acuerdos bilaterales a que se va llegando, que son los que quiere también realizar Trump. Es decir, pues sentarse con uno y decirle, oye, yo, venga, te voy a bajar los aranceles tanto, pero tú dejas de comprarle esto a los chinos. O petróleo a Venezuela. Y si no, te sanciono. Que no es más que un acto de guerra, porque ha dicho que son ilegales. Es decir, si no te sanciono, si no te amenazo. O sea, es en el fondo, la forma de hacer esto de Trump es que es muy de gángster de película de los años 30. No solo de política keynesiana, sino de políticas de gángster de los años 30. Pero bueno, yo creo que intento ver qué racionalidad existe en todo esto, ¿no? Y esto es lo que más o menos he intentado exponer
independientemente sí, de que sí. seguramente habrá algún factor irracional que se nos escape, pues claro, evidentemente como es irracional, pues no es muy difícil de captar, tienes que verlo ya in situ. Sí, además, Juan Antonio, otro de los factores para el análisis, sin dudas, debería aparecer en el tiempo, porque en la economía financiarizada, una palanquita bajada o un botón apretado aquí y un botón apretado allá determinan inmediatamente un cambio en el flujo de eh, recursos económicos. Pero en la economía real, en la economía de la producción, la reindustrialización de un país no comienza por arte de magia, sino No, no, después no. de un proceso social de formación de trabajadores, de formación incluso ideológica de sus clases dominantes, de inversiones, de desarrollo No, no. técnico, No, etc. no, ojo, no solo de su clase dominante, de la propia clase trabajadora, que tiene que También, claro. pensar, de nuevo tiene que pensar, que su futuro no es ser director general de un fondo de inversión en Wall Street, sino que su futuro es volver a la fábrica, como seguramente fueron sus padres o sus abuelos, es volver a la fábrica. Es que, claro, es que esto implica un cambio de mentalidad muy importante en las clases dominantes, en las clases trabajadoras, en el propio Estado, la capacidad de inversión para todo eso, el tiempo que necesitas para realizarlo. Es decir, es que la cantidad luego de empresas que van a tener que estar para el mantenimiento y el suministro de las grandes factorías, pues claro, los obreros tienen que comer. Hay que proporcionar restaurantes. Claro, es así. Es decir, y tendrán que ir al médico, porque se cogerán el virus este del resfriado. Luego habrá que poner clínicas cerca de las factorías y de las zonas industriales. Es decir, se inicia toda una cadena en la cual, evidentemente, tú tienes que poner a la sociedad en funcionamiento, tienes que movilizarla y, por lo tanto, tiene que haber una planificación. Y tiene que haber un Estado mayor. Llámalo Estado como quiera, lo de planificar. Eso, si no, ¿cómo lo haces? Que dejamos simplemente de nuevo el casino funcionar, ¿no? Dejamos al casino funcionar y entonces la fábrica de General Motors dirá, mira, me voy, en Bangladesh me sale mucho más barato producir el coche. Y se va. Y entonces fracasa completamente ese plan geoeconómico, geoestratégico y geopolítico que hemos estado comentando a lo largo del programa. Que es donde creo yo que está el talón de Aquiles del plan de Trump. Claro que, oye, tengan el plan guardado en secreto bajo 7 llaves, ¿no? Sí, pero yo no lo veo. Sí. Quería recién, con la ayuda de internet, no lo pude determinar con exactitud, establecer el tiempo necesario para el encendido de un alto horno, porque si no recuerdo mal, algo Sí, así sí, parecido a un año más o menos de sí, no, preparación. una central nuclear, por ejemplo. Sí, sí, o de No, una central nuclear. paradas, tienen que ser paradas programadas, pues luego mucho tiempo. Y programar la parada de una central nuclear significa que la electricidad que esa central produce la tienes que sacar de los otros, de las otras centrales, o sea de nucleares de ciclo combinado, de donde sea. Es decir, tú eso tienes que programarlo. Es decir, que no, todo esto es decir, al final es un engranaje muy complejo, como para dejarlo a la mano invisible del mercado, ¿no? La mano invisible del Sí, mercado acaba en un crack como el 29. Es lo que acaba la mano sí, invisible del mercado. sí, sí, sí. Claro, Juan Antonio, y en cuanto a las reacciones geopolíticas a esto, porque así como esta movida presenta estos objetivos también descritos recién, los chinos, los indios, incluso Europa en algún momento reaccionará, quizás, bueno, en el caso de Europa de manera equivocada, pero sin dudas los chinos van a reaccionar buscando la captura a partir de todo esto de los huecos, los lugares dejados por Estados Unidos a partir de esto, China, incluso en la posibilidad de alianza con Japón, con Corea del claro, Corea Sur. del Sur, Con... no, China ya ha respondido con aranceles similares, pero ahora lo que va a ir, lógicamente, es que aquel que no pueda exportar a Estados Unidos por los aranceles que le han metido, ir China a intentar conseguir ese mercado. Es decir, eso es lo que van a jugar.
Claro, pero esos son los riesgos. A ver, toda política económica, todo esto, pues, tiene sus riesgos. Y el riesgo de una política proteccionista, pues bueno, es que efectivamente si los aranceles los ponen muy altos, pues entonces alguien que te estaba vendiendo una cosa deja de vendértela, se la vende a otro. Fíjate que hay, es decir, sobre todo para aquellos que dicen que esto de los aranceles es un desastre, esto nos lleva a todos a la ruina. A ver, es decir, puede pasar de todo. Y habrá situaciones en las que sean muy perniciosos y habrá situaciones de las que algunos se van a beneficiar. Fijaros una cosa, en el fondo las sanciones, y lo decía al principio del programa, son parecidos a los aranceles. Es decir, yo te sanciono, por lo tanto, no puedes vender el petróleo a más de $60. Esa sanción está por ahí. Otra cosa es que Rusia no la haga ni cacho, ¿no? Pero eso está ahí. Pero es tanto como decir, pues te voy a poner aranceles al petróleo de un 60%, por ejemplo, o de un 50%. En el fondo, desde el punto de vista lógico-matemático, lo de la sanción o el arancel son objetos análogos y, por lo tanto, pueden tener efectos análogos. Y entonces, fijaros, si las sanciones, por ejemplo, a Rusia, ¿no? ¿Qué han provocado las sanciones a Rusia? Pues que se ponga en marcha toda su industria nacional. Si Rusia no podía comprar pues determinado componente o herramienta en el mercado internacional porque estaba quien se lo tenía que vender ya no se lo quería vender, pues lo tenía que empezar a fabricar ella. Y entonces se pone en marcha todo un proceso que ya llevan no 3 años, ya llevan más años de ir sustituyendo importaciones por producción industrial nacional. Y eso es, claro, eso es, pues, uno de los efectos que puede tener toda esta política de aranceles es ese. Es decir, oye, pues si no vamos a poder comprar, yo qué sé, ordenadores Microsoft, pues habrá que empezar a intentar fabricarlos aquí, pues habrá que comprarle los procesadores a China, el teclado a no sé quién, y habrá que intentar fabricarlos aquí. Sí. Ahora, en el caso de Rusia, Juan Antonio, a esto lo llaman industria por sustitución de importaciones en la teoría económica, la famosa ISI. En el caso de Rusia, con un Estado fuerte, un Claro. liderazgo político con visión de futuro, un empresariado subordinado a el interés nacional fijado por Putin, fijado por ese Estado fuerte, una capacidad industrial ya instalada, una capacidad también técnica ya existente e incluso también un plan estratégico. Un plan estratégico e incluso también el acompañamiento chino también, ¿sí? Porque si China hubiera comenzado también con un ataque con sanciones contra Rusia, la situación de Rusia hubiera parecido distinta. Claro, eso peor. Todas estas cosas, en el caso de Estados Unidos, no parecen tan claras, ¿no? Todos estos, el objetivo sí, pero todo este plan junto a esto... Claro, pero fíjate, no parecen tan claras porque, lógicamente, iniciar ese proceso es complicado. Y como es complicado, habrá muchas distorsiones y muchos problemas. Claro, si esas distorsiones y esos problemas van a ser aprovechados por parte del establishment, por la Reserva Federal, por los que están dispuestos a apuñalarte en cualquier momento, pues tú tienes un problema. Es decir, y además no tienes tiempo, porque es que en 1 año y medio te pueden empezar a fastidiar ya porque has perdido la mayoría en una o en las 2 cámaras. Entonces, es decir, es que es muy difícil. Yo de donde veo muy delicado que esto de Trump al final vaya más allá de la extorsión en un momento determinado de determinados países, de renegociar con algunos, de intentar aprovechar situaciones y seguir en la lógica de la decadencia, de la desdolarización, de las crisis cíclicas y de encontrarse cada vez más con países emergentes que ya no aceptan el status quo. Claro, es decir, y al final, ¿qué tiras? ¿Del poder militar? ¿Exclusivamente del poder militar? Es que eso tampoco, si ya te digo, si ya para una guerra de envergadura, ya uno de los objetivos geoestratégicos que tú tienes que recuperar tu cadena de suministros para una guerra industrial,
y no la tienes, ¿cómo vas a llegar también con el poder militar una cosa así? Es que empieza, es decir, al final todo se empieza a resquebrajar. Y lo de siempre, ¿no? Había una pequeña grieta y al final todo se va resquebrajando, ¿no? A partir de esa grieta, ¿no? Como los cristales de los vehículos, ¿no? Cuando cae una china, te hacen una china en el cristal y dices, bueno, eso no es nada. Y a los 3 o 4 días ves cómo ya se va resquebrajando todo el cristal, ¿no? Pues eso es un poco lo que pasa, ¿no? Juan Antonio, la última, antes del final, por favor, a los demoledores y a las demoledoras, 2.300, 2.400 conectados ahora y solamente 1.452 me gusta. Recuerden que eso nos ayuda contra la censura. Por favor, acompáñennos con el pulgar arriba. Sobre Juan Antonio, sobre los efectos geopolíticos de esto chiquitito, si puedo un poquito más grande. Algunas preguntas concretas. Los aranceles a Vietnam, acá arriba, 46%. Vietnam hoy día una de las fábricas del mundo. Evidentemente a eso responde la lógica de estos aranceles tan elevados, bueno, además con un superávit comercial muy grande. Hoy Vietnam representa lo que en algún momento representaba China como factoría barata, ¿sí? Sí, señor. Ahora, Vietnam, Juan Antonio, aparece en una posición para Estados Unidos importantísima en el juego con China y hasta el momento pudo realizar un juego a dos bandas de coquetear por un lado con Estados Unidos sin abandonar por completo la relación con China. Esto va a generar un golpe de Estados Unidos a Vietnam muy fuerte y los chinos con esto, papita, clincaja. No, evidentemente Vietnam va a intentar redirigir su producción a Rusia, que tiene acuerdos estratégicos. Es que es inevitable. Pero ahí están igual Laos, y está Birmania, y está, es decir, son países que producen mucho a bajo precio. Y entonces, claro, es decir, si les pones unos aranceles del 40, del 46%, pues fíjate, oye, Vietnam es que a medida que logre aumentarse el consumo, por ejemplo, en África, que tienen muy poco, y aunque tú le vayas a dar unos productos baratos, que no sean de gran calidad, pero va a ser, es decir, oye, pues una radio es una radio, bueno, muy buena, no sé qué, ¿verdad? Pero es una radio. Si tú la dejas muy baratita, igual África te empieza a comprar mucho. África tiene una gran expansión demográfica. Es decir, es un mercado. Y es un mercado que Occidente está perdiendo completamente. Sí. Y Vietnam con el control de una buena cantidad de islas alrededor de China y las disputas territoriales. Es el punto también, ¿no? Abandonar esa disputa geopolítica. En el caso de Vietnam, no cometen no establecieron el foco excesivamente en lo económico en esta porque, no, yo imagino que luego ahora intentarán, bueno, pues la negociación bilateral y le dirán a Vietnam, hombre, te los bajo al 23, pero no te compren más a esto, no, cómprame a mí. O cualquier otra cosa así, ¿sabes? Tienes que entrar en el AUKUS o cualquier cosa que se les ocurra. Es decir, van a utilizar esto como arma geoestratégica, como arma de negociación. Es que Taiwán 32. Sí, también claro, alto. Hombre, evidentemente, llévate las fábricas de chips a Arizona y te bajo los aranceles. Porque si no, ¿qué puede hacer Taiwán? Al final, aumentar su relación con la República Popular. Es que no tiene otra. A ver, un proceso de este tipo, hablo de geopolítica, un proceso de este tipo no significa que al final Estados Unidos, aun saliendo bien, no significa que Estados Unidos vaya a mantener su hegemonía. Como decía antes, yo creo que no es de mantener la hegemonía, sino mantener una posición importante en el orden internacional. Y a lo mejor han hecho sus estudios y han dicho, al final esto va a acabar así, más vale acelerarlo ahora que todavía tenemos esta capacidad.
porque igual dentro de 20 años no tenemos esta capacidad, o los otros han disminuido el poder relativo nuestro que tenemos, y ya son más fuertes que nosotros. Y entonces nos va a costar más. Aceleremos el proceso ahora mismo y sentémonos en la mesa con mayor capacidad. Es una hipótesis racional que yo contemplo porque es la que, digamos, me puede explicar un poco todo el tema. Porque es que, claro, si esto tú lo ves fríamente, tal como te lo ponen en la televisión, esto es lo de siempre. Trump es un loco, grado por ahí, y quiere invadir Groenlandia, pobres pingüinos. Sí. Y los aranceles malos porque sí, porque claro, colisionan con el consenso de Washington, entonces los aranceles malos. Exactamente, ¿no? Y entonces esto va contra el mercado, contra la libertad de mercado, contra la mano invisible. Es decir, entonces uno no entiende nada de lo que está pasando. Entonces, ya, decir, ¿Y Europa, Juan Antonio, en esto? ¿Y Europa? No, Europa nada. Europa es con el 20%. A ver, es decir, yo es que escucho cosas. A ver, ¿qué va a poner aranceles a los productos norteamericanos? Pues no lo veo, hay facilidad de que muchas empresas, gordas empresas, se vayan a Estados Unidos, si seguimos con la lógica que hemos comentado. ¿Qué va a hacer? ¿Multar a las tecnológicas norteamericanas? Es lo que se está hablando. Meterle Esa es la propuesta de Baerbock. Sí, 1.000 millones a X, no sé cuánto a Google. Es decir, eso es lo que pretenden hacer. Esa es la salida. No hay plan tampoco. No hay plan. Porque les escuchas y siguen que la mano invisible del mercado, la libertad de comercio, no sé qué. Pero ¿qué libertad de comercio, ni mano invisible del mercado, ni nada? Mamarrachos. Si habéis estado poniendo sanciones a países desde hace años y a Rusia, por ejemplo, incluso en contra de vuestros propios intereses. ¿Pero dónde está la libertad de comercio? ¿Qué pasa? ¿Que Gazprom no puede tener libertad de comercio para negociar, por ejemplo, con la compañía de gas de Austria? Lo de la libertad de comercio. No, es mentira, hombre. Tú es una panda de vividores, de sabandijas, que viven a costa del dinero de los europeos, y eso es lo que van a intentar seguir haciendo. ¿Y sabes cómo lo van a intentar seguir haciendo? Aparte de algunas bravuconadas, de las cuales Trump se va a reír, van a intentar dándole a la maquinita del dinero. Van a seguir dándole a la maquinita del dinero para intentar mantener la máquina en funcionamiento. Eso, es decir, van a seguir endeudándonos. Y para pagar la deuda van a seguir robándonos. La Unión Europea es una organización del crimen organizado. O sea, no hay más. Es decir, y lo que tienen que hacer es cuanto antes, salir sí, además destruirla, porque si queda hay europeos que estarán prisioneros ahí y además nos intentarán fastidiar lo que se quieran ir. O sea, no hay solución. Nos quieren llevar a la guerra, todo el plan de la Agenda Verde ha significado un desastre desde el punto de vista económico. Van contra la agricultura, que es el sector primario el que tiene que garantizar la soberanía alimentaria. Tú imagínate en un mundo de economías protegidas y arancelarias, tú te imaginas que tengamos que comprar patatas para comer. Es que a lo mejor no te las venden. Es que o sea, lo de la tropa, la fauna que se reúne en el zoo de Bruselas, es un peligro para toda Europa. Un peligro. Y cada día que se mantiene, el peligro aumenta. O sea, por eso, ¿qué van a hacer? Hablar, ¿qué es lo que van a hacer? Hablar y alguna vez si puedo robar más. Nada más, eso es lo único que van a hacer. Pueden intentarlo de alguna multa, alguna tecnológica. A lo mejor, imaginemos por un momento que Amazon dice, pues mira, me voy. Y se va a Amazon. Bueno, te deja un hueco, lo intentarán ocupar otros que no van a alcanzar el mismo nivel, habrá competencia en otros por ver quién roba más, es decir, meterán al azar para los de Bruselas, es decir, es que pues, no sé, yo no lo veo, no, es decir, de hecho, mira tú que ya van pasando el tiempo y ya la reunión para esto ya será el lunes próximo, para ver las medidas a tomar, y luego pues el lunes ya volvemos a reunirnos el miércoles o la semana siguiente. ¿Verdad? China ya ha puesto sus medidas contra aranceles norteamericanos, ya las ha puesto. ¿A qué esperamos? ¿Qué plan hay? ¿Qué plan hay? No hay ningún plan. Robar, el único plan que tiene es robar. Ya está.
Por eso digo que no es significativo. Con lo cual, diga lo que diga Macron, lo que diga Pedro Sánchez, Meloni, el alemán, Steinmeier incluso, aunque no sea de la Unión Europea, digan lo que diga el polaco, es decir, no significa nada, de verdad, no significa nada. Problema, que los europeos, claro, son los que pagamos el pato de todo esto. Eso es evidente. Bien, respondemos las dos preguntitas por acá. Esta sobre Argentina. Hola Ezequiel, Juan Antonio. Hoy se le pidió al payaso de Milei que si quiere plata del FMI debe devolver el swap chino. Pregunta, ¿cómo hará Estados Unidos con salarios altos para reindustrializarse? ¿Pagarán los trabajadores? Bueno, yo puedo responder lo de el swap chino. Bueno, 1000 veces acá presentamos al Fondo Monetario Internacional como un instrumento de la política exterior estadounidense. El fondo no establece condiciones para sus créditos, como lo presentan los medios, sino que genera créditos para establecer condiciones. Esa es la lógica del Fondo Monetario Internacional. Y ahora, en un momento de caretas caídas, en el cual desaparecieron todas las formas, ya establecen claramente, ¿quieren ayuda financiera? Bueno, entonces deben abandonar la relación con China. China nos ayudó, por cierto, con el swap de monedas, una forma indirecta de préstamo financiero, cuando el fondo no nos ayudaba. Y lo de ayudar entre comillas, porque recuerden una vez más que básicamente con esa deuda adquirida con el fondo, después uno aparece agarrado de los cojones y además presentan condiciones de todo tipo como la destrucción de la política industrial, la destrucción de las políticas educativas, de vivienda, sanitarias, etcétera, etcétera. Así que ahora clarito el Fondo Monetario Internacional con esa demanda. Quieren ayuda de nuestra parte, deben abandonar la relación con China y comienza así la disputa abierta por el territorio ya no solo argentino, latinoamericano, entre Estados Unidos y China. Hasta ahora una disputa en la economía, ahora ya de forma abierta. ¿Sí? Hay que recordar que dentro del consenso de Washington, las dos instituciones principales eran el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las dos dominadas por Estados Unidos. Que eso es parte de todo el proceso de financiarización de la economía. La deuda como forma de esclavizar a las naciones, ¿no? Que ha sido siempre así, ¿no? Es decir, por aquí otra, ¿puede China trasladar fábricas? Sí. Espera, había una pregunta antes que decían, ¿podrán pagar los...? Cierto. ¿Cómo hará Estados Unidos con salarios altos para reindustrializarse? ¿Pagarán a los trabajadores? Pagarán a los trabajadores, porque si tú vas a cobrar por aranceles, tú vas a tirar de la maquinita porque va a poder, porque el dólar baja, tú lo vas a poder pagar a los trabajadores. Ojo, quizás no más, o incluso a lo mejor menos de lo que están cobrando ahora, pero ellos no lo van a percibir como una bajada salarial, porque la inflación va a actuar ahí. Claro, la inflación es como si pagaras un impuesto o como si te bajaran el salario. Cuando te dicen que este año la inflación ha sido del 5%, es como si tu salario lo hubieran bajado un 5%. ¿Es así? Entonces, si hasta por el tema de los aranceles consigues bajar precios de productos nacionales y te pueden pagar, tienes la sensación que te están pagando bien, a pesar de que haya inflación, pues ¿por qué no lo van a poder pagar? Claro que lo van a poder pagar. Sí. Es decir, lo cual no significa que esté en mejor situación la clase trabajadora que lo estaba hace un X, ¿no? Pero pensemos, para trabajadores que vivan en el cinturón del óxido, que ver de nuevo las fábricas funcionando y que hay posibilidad de trabajar, y que, vamos, es que se van a poner a mirar si realmente están ganando un 2% más, un 2% menos. Pues si la mayor parte están desempleados. A ver, Estados Unidos es un país que necesita a final de mes 40 millones de bonos de tarjetitas de racionamiento para comer. De 40 millones de personas, de 40 millones de ciudadanos norteamericanos que necesitan esa ayuda todos los meses. O sea, es decir,
Que es que, a ver, cuando pensamos en los salarios altos, sí, hombre, claro, en Wall Street sí, claro, y en las tecnológicas de Silicon Valley y en California, pero eso no es todos los Sí. Estados Unidos. Y de hecho, Juan Antonio, si uno realiza una superposición de los mapas entre la desindustrialización y los mapas del consumo del fentanilo, básicamente idénticos, ¿eh? Sí, Esos sí, sí. trabajadores desempleados vueltos adictos a el Alcoholismo, fentanilo. drogas. Exactamente. Por aquí, Profui, perdón, la anterior de Tito Rodríguez, quien siempre nos acompaña, muchas gracias Tito. Esta de Profui, quien también nos acompaña siempre. ¿Puede China trasladar fábricas a otros países? Hombre, sí, siempre que es decir, el estudio económico lo vea viable y rentable. Aunque no está muy en la cultura china lo de instalar, pero por ejemplo, cuando se ponen a fabricar, a construir infraestructuras, lógicamente tienen que ir empresas chinas. O sea que a lo mejor no de forma permanente, porque la cultura china es más bien centrada en el imperio del centro. Está centrada en ellos mismos, dentro de su muralla, la muralla china, ¿no? Pero sí, sin duda, claro que puede haber, y de hecho hay sucursales, por ejemplo, Huawei tiene muchas sucursales en Europa, una en Irlanda, importante. Tiene sucursales de sus empresas multinacionales en el mundo, claro. Para que, bueno, imagino que eso llevará a su estudio económico. Por acá la última de Agustín López, posiblemente desde España, porque el aporte de 2 euros. Señor Aguilar, ¿por qué no se mete en política? Yo lo voto. Juan Ya, Antonio. me tendrían que comparar con toda una serie de sujetos que yo no sé. A ver, la política nacional a mí me produce mucha pereza. Yo he de decir, yo tuve años de radio, en Radio Intercontinental de Madrid, donde, bueno, pues todas las semanas hablábamos de política nacional, ¿no? Y llega un momento en que lo que ves, lo que oyes, es que es tan lamentable que se te quitan las ganas. ¿Sí? Se te quitan las ganas, porque solo hay que hacer, bueno, pues un telediario nacional, ¿no? Aquí en España. Es decir, es decir, a lo que le dan importancia de la política. Es decir, yo hoy, por ejemplo, hemos hablado de un tema que es pesado, no es de los más divertidos, de los más atractivos, de los más sensacionales, pero es muy importante. Bien, pero ustedes no van a ver habitualmente análisis de este tipo en los medios de comunicación habituales y menos en los políticos y mucho menos en el Parlamento, ¿no? Es decir, entonces, llegado el momento, si hay que hacer, se hará. Pero cuando llegue el momento. Y si no, Juan Antonio, un carguito ¿cómo lo llamás vos? La gusanera de Bruselas, ¿no? 30.000 euros por mes, un eurodiputado. Uy, bienvenidos. Sí, no, hombre, y otros muchos privilegios que tienen, ¿eh? Qué bárbaro. Y otros Y muchos todo a privilegios. costa nuestra de los contribuyentes en Europa, ¿no? Sí, pero fíjate que eso es a nivel general, ¿eh? A veces nos centramos mucho en Bruselas porque es un escándalo, ¿eh? Pero en cualquier ayuntamiento de España tienes que ver cómo, mira, y lo voy a decir, por ejemplo, el ayuntamiento de la ciudad de Granada. Quien conozca la ciudad de Granada se da cuenta que no es cualquier cosa. Es una ciudad turística de primer orden. Hermoso. ¿Eh? Sí, Una ciudad precioso. turística de primer orden, una ciudad que tiene una universidad, una cultura tremenda, con presupuestos de cultura millonarios. Pues para un determinado título de libro no tienen 200 euros para sus bibliotecas. ¿No lo tienen? No, no lo quieren tener. Les importa un rábano la cultura. Les importa un rábano la cultura. Como les importa un rábano muchas otras cosas. Y entonces meterte ahí, en eso, es que al final, es que te dejas la salud, que no la aguantas, porque al final acabas dando tortazos y te acabas metiendo en la cárcel, que es muy lamentable. Sí, me refiero a una cosa que no es crítica, podríamos hablar de la sanidad, de la Qué educación. linda Granada. Ahora recordé Granada, mis viajes por Granada. Qué lindo, con la Alhambra, qué ciudad hermosa. Además, una historia riquísima, Bueno, fíjate, multicultural, con, bueno, todos los palacetes del tiempo de los moros. Una cosa claro, claro. increíble, increíble. Juan Antonio,
lujazo la conversación de hoy sobre un tema económico y aún así 2.400 demoledores y demoledoras acompañándonos, así que no en vano todas nuestras charlas, realizamos una contribución de un granito de arena a cierta visión crítica en un grupito chiquitito, pero cada vez mayor de personas, ¿sí? Tanto en España como en América Latina. Así que nada de esto en vano. En un ratito, en 5 minutos, comienza Fernando Moragón. Comienza Fernando Moragón en DMP Geopolítica, el enlace abajo. Y mañana nosotros nuevamente por aquí con Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Sí, yo simplemente comentar por último a todos que, hombre, la economía no es mi fuerte, no es precisamente de las cosas que más haya estudiado, yo soy más bien de ciencias puras. Y bueno, pero yo espero haberme hecho entender al menos alguna cosa para tener una panorámica de lo que está ocurriendo con este tema de los aranceles, que es que hagas lo que hagas, leas lo que leas, pongas el canal que sea, están permanentemente con el temita de los aranceles, ¿no? Claro, pues si al menos hemos conseguido que alguna idea haya quedado más o menos clara, yo ya me doy por satisfecho porque ya digo, la economía no es mi fuerte y no sé si alguna vez me hago explicar bien. Es decir, no, clarísimo tu análisis, Juan Antonio. En tu formación, Juan Antonio, de ingeniería, ¿no? Física. Física, vos físico. Wow. Sí, la ingeniería es un desarrollo profesional, ingeniería de sistemas, pero de formación física. Ciencias físicas. Así que vos físico, en su momento también militar y analista geopolítico. Claro. Para todos los gustos, Juan Antonio. Sí. Qué grande. Bueno, querido Juan Antonio, demoledores y demoledoras, un abrazo y hasta la próxima. Chau, chau. Hasta pronto.